Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando y recapitulando en realidad sobre la teología de San Mateo, es decir, los ejes elementales, fundamentales, centrales, el caracú de la teología del Evangelio de San Mateo. Peñas en Tuponana, ya se ponaran, eva peñan de Yara, se caseñan de Iñe en Ubibe. Es decir, a través de los escritos de San Mateo, una comunidad, una iglesia que reflexiona y una iglesia que comunica su experiencia, en primer lugar, que tiene con Jesús de Nazaret, pero luego que se proyecta ciertamente, y esto es importante, indispensable que lo tengamos en cuenta, que se proyecta en la comunidad y se proyecta sobre todo en los escritos. Y por eso es que nosotros tenemos que estar muy preparados y muy atentos en esta lectura y en esta exégesis y en la interpretación de los escritos sagrados, porque es la comunidad la que va expresando esa experiencia con Jesús de Nazaret, en quien se cumple toda la Tanaj, es decir, la Torah, Nevi'im, Ketuvim, que sería el Antiguo Testamento para nosotros. Nosotros estamos hablando de un tercer elemento que aparece como síntesis central, fundamental, esencial en la teología de San Mateo. El primero, decíamos anteriormente, es Cristo que aparece como juez escatológico, es decir, la misma presencia de Cristo nos llama a nosotros a ser jueces de nosotros mismos. Tu conciencia ya te dice si vos estás en el bien o si vos estás en el mal. Neiko TV o uñan de yara lleva de juzgar indender ya por poner de ya por porque en tema oír ya qua la anden de mondano de qua por la de mondar la anden de yapuro de qua en de yapuja y así. O sea, tu juez ya está ahí en tu conciencia. Dios ya te dio ese policía en vos mismo. Qué interesante.
Según la psicología, a esto nosotros le llamamos de otra manera. Esto es, según la teología, ¿verdad? El juez, ¿verdad? O la conciencia le llamamos, del aspecto moral. Pero del aspecto, vamos a decir, de una organización nuestra civil, ese es tu policía, pe a la policía, a la ña tendeana, ña ngare con, a esa policía valere coa vende pues lleva. ¿Es una policía corrupta o es una policía que verdaderamente te dice lo que tenés que hacer y cómo tenés que hacer, en la verdad? Y después, si vos querés mirar el aspecto psicológico, ese es el famoso superego o superyo, ¿verdad? El superyo, el que te dice cómo se tiene que comportar el yo, es decir, yo mismo, consciente, y hay un superyo que me dice, atención, este está bien o está mal. Si queremos mirar de un aspecto tradicional religioso, a eso le vamos a llamar el angelito de la guarda. Es decir, el angelito del bien y el angelito negro, el demonio. ¿Se dan cuenta? Todo depende de cómo nosotros miramos y cómo entendemos el lenguaje. Pero peana, entonces, y esto es maravilloso, ¿verdad? Si uno lo entiende y si uno lo sabe de esa manera. Bueno, esto es el primero. Esto es entonces el Cristo como juez escatológico. Su presencia hace que vos ya te des cuenta si vos estás caminando en el bien o si estás caminando en el mal. Segundo elemento, como síntesis, recapitulación de este evangelio de San Mateo, nos presenta el fundamento de la iglesia. Quiere decir que ñande la como sectarios. Dicatui, entonces ñande la cuatija en ñoisha. Cada uno hace lo que quiere, cada uno crea y inventa su religión de acuerdo a su conveniencia, porque al final de cuentas esto es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Que cada uno busca y crea su Dios a su imagen y semejanza. Por lo tanto, uno tiene que buscar y decir, pero vean la famoso tabla, porque cuando uno no está informado, cuando uno no sabe, entonces con facilidad nos lavan la cabeza, nos lavan el cerebro. Entonces no somos capaces, como dice San Lucas, capítulo 4, 18 y 19, que este es justamente el eje programático de todo el Evangelio de Lucas también. Ya vamos a llegar oportunamente a estudiar San Lucas dentro de poco. Yo vine aquí para liberar, dice, para liberar a aquellos que están justamente en esa confusión, dar la vista al ciego. Pero me dicen a dar la vista al ciego, en cuanto a tu aspecto biológico, físico, ¿verdad? Pero la derecha ya pende a punto que había sido lo que estás haciendo, está mal, ¿verdad? Entonces no tenés la fuerza necesaria como para luchar contra ese mal. Bueno, y así sucesivamente. Interesantísimo lo que nos presenta aquí este evangelista. Y vamos a mirar el tercero. El tercero es el Cristo, ¿verdad? Que ha revelado la ley de salvación. Él nos revela, nos muestra, nos indica ese camino. Es una gracia en que a los hombres se les hace posible desde el mundo una manera de actuar que corresponde al reino. Esto es entonces lo que nosotros podemos entender aquí. Es esa ley de la verdad que nos revela Cristo. Es decir, San Mateo lo que nos está queriendo decir es que Jesús nos trae toda la verdad para que nosotros podamos hacer nuestro camino de acuerdo a nuestra propia fe, a nuestro propio encuentro con Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Fratelli e sorelle. Así recibieron al Papa los peregrinos tras sus primeras palabras. Cuando se trata Era la primera catequesis pública del Papa tras el parón de julio. Francisco reflexionó sobre un error muy típico en el que caen las comunidades cristianas, el absolutizar un aspecto del mensaje cristiano, lo que termina alejando del Evangelio. Tante volte abbiamo visto nella storia, anche vediamo oggi, qualche movimento che predica il Vangelo con una
modalità propria, dalle volte con carismi veri, propri, ma poi esagera e riduce tutto il Vangelo al movimento. E questo non è il Vangelo di Cristo, questo è il Vangelo del fondatore, della fondatrice, e questo sì, potrà aiutare all'inizio, ma alla fine non fa frutti con radice profunda. Se trata de un error en el que ya cayeron comunidades cristianas como los Gálatas, a los que San Pablo reprende con dureza porque corren el riesgo de alejarse de Cristo y seguir otras doctrinas más a la moda, pero no verdaderas. Non ci sono Vangeli alla moda, il Vangelo è sempre nuovo, è la novità, non si può negoziare. Con la verità del Vangelo non si può negoziare. O tu ricevi il Vangelo come è stato annunciato, o ricevi qualsiasi altra cosa. Ma non si può negoziare col Vangelo. Ha pasado un mes de la operación al intestino. Se notaba que el Papa estaba mejor, aunque todavía no se le veía en plena forma. De hecho, al bajar las escaleras, tuvo que ser acompañado para evitar caídas. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe y el Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el Evangelio de San Mateo. Estamos haciendo la recapitulación. Vea que dice PTI síntesis, PTI aguazula, ¿cuáles son los ejes, los fundamentos
los temas esenciales y fundamentales que San Mateo está haciendo como un repique, ¿verdad? Un retintín continuo. En este sentido, tales son los planos decisivos de la obra de Jesús, el Cristo. Ese despliegue no es algo puramente accidental. Llega hasta el mismo ser de los humanos. Cristo es el fin y es el principio. Está en la Iglesia y en aquellos que practican la exigencia del amor que nos presenta. Ahí está. El Cristo que ha revelado la ley de la salvación. Ya dejé los cursos anteriores porque la ley de la salvación es justamente la ley del amor. Pero ¿qué significa el amor? El amor no es ¿cómo se dice? La cuestión sensible, ¿verdad? Simplemente de lo sensible. No. Aquí no es cuestión simplemente de que tengo todo piel de gallina, sino que aquí es una cuestión de una reflexión profunda, de entender y decir, bueno, esto no es puramente accidental, algo pasajero, sino que llega al ser profundo del ser humano, de la persona como tal. Y entonces nosotros encontramos en esta comunidad, en esta iglesia, y en aquellos que practican la exigencia del amor que nos presenta. Porque desde aquí nosotros vamos a entender que el amor significa, por ejemplo, el perdón al enemigo. Esa bueno, que tengo situaciones difíciles, entre comillas, tengo enemigos, eso no es fácil, perdonar, no es fácil caminar con las personas que se ponen en forma opuesta a nuestros principios o nuestros ideales. Entonces, a la vez de lo que nosotros entendemos por ese amor que tenemos que vivir y demostrar, se encuentra también en los pequeños de este mundo, en las personas pequeñas. Pero pequeños aquí significa aquellos que son sencillos, aquellos que son capaces de dejarse tocar y dejarse seducir por el Señor, porque si no sería imposible. En cada humano está ese Cristo que es camino hacia la vida, germen de existencia renovada y esperanza que se esconde en el secreto de la vida. En cada ser humano encontramos al Cristo que se está abriendo a la vida. Qué bueno, qué interesante, ¿verdad? Cómo nos habla. Cristo es el futuro sin dejar por eso y a la vez de ser pasado. Cristo es futuro, es decir, sin dejar de ser pasado. Todo lo que nosotros somos en el futuro depende de nuestro pasado. Y el pasado depende de nuestro presente. Interesante, ahora hay cuestión filosófica. Ahí sí vamos a entrar, ¿verdad? Porque en la medida en que yo vivo ahora mi presente, lo que yo vivo ahora entonces pone la base de mi futuro. Porque la base del futuro es el pasado. Si yo ahora, presente, estudio inglés, entonces en la medida en que en mi presente voy estudiando, voy acumulando, ¿qué hago? Ese presente lo voy volviendo pasado. Mi pasado es la base porque yo, en la medida en que estudié, entonces voy entendiendo ese idioma. Entonces, va quedando en el pasado, mi presente va quedando en el pasado, pero este pasado hace que se proyecte para el futuro. ¿En qué sentido? De que mi futuro va a depender de lo que yo acumulé en mi pasado. Es como decir, yo ahorro un poco de platita, entonces mi futuro va a depender de mis ahorros, ¿es cierto? Tu presente. En mi presente voy ahorrando un poquitito. Ese dinerito que voy ahorrando queda en una caja o queda en un banco, no sé lo que sea. Como comparación y analogía. Ese te va a servir para tu futuro. Es interesante. Esta es la cuestión de la ley del tiempo. Y esta es la cuestión de la vida. Por eso que nosotros hablamos y decimos, ¿qué va a pasar de vos en el futuro, gente? Si hoy vos no estudias y no pones la base, entonces, ¿qué quedará en el pasado? Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento.
Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar?
Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor
nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Oh, siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Siempre resplandecerá. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro y la teología de San Mateo. Estamos haciendo esta recapitulación de la teología, es decir, de todos los elementos fundamentales y esenciales del pensamiento de la comunidad mateana, es decir, desde San Mateo. Cristo, decimos, es el futuro, sin dejar por eso y a la vez de ser un pasado. Viene y ha venido. Le esperamos y a la vez tenemos que afirmar que hemos creído en su llegada, en sus palabras y en sus gestos. Es decir, lo que se va haciendo hoy presente y queda en el pasado, pone la base, el cimiento para el futuro. Una construcción, una casa. Yo no puedo comenzar poniendo ya y colocando las luces. Mira, voy a comenzar, voy a construir para mi casa. Listo, hoy más, ya puedo andar. Bueno, al primero que le llamo es al electricista, que me ponga las luces, me ponga los ventiladores. Vamos a comenzar con eso. Imposible. Primero que tenés que poner las bases, tenés que poner los cimientos, tenés que arreglar el terreno, etc. ¿Me entendés? Cristo no es simplemente un futuro si es que vos no construís un pasado. Y el pasado se construye desde tu presente, coanga, coave. O si no, te quedas en una cuestión utópica. Yo voy a dejar la caña. Bueno, vas a dejar la caña. Vaya, a ver, de presente eres poyanshi. Y en la medida en que vos vayas dejando, vas haciendo un pasado. Va quedando el pasado en forma positiva, que vas construyendo, colocar tu cimiento. Y sobre eso, entonces, llega después tu futuro. Arepoita la caña, o lo que sea. Pongo un ejemplo, son simplemente analogías para que procuremos entender lo que nos está diciendo. En la medida en que nosotros construimos nuestra vida desde Dios, construimos nuestra vida desde Cristo, ciertamente que vamos poniendo los cimientos para un futuro, una sociedad que valga la pena.
Aupeñan de ya llana, bateco bandereco bebe, bateco apenderoga pube. ¿Qué tal en tu familia? Si vos hoy no construís con la presencia de un Cristo que cambia, que sana, que salva, evidentemente que después ánimo a oír la oreja, no te digan que en el futuro sea una familia que, no sé, que viva con los principios y los valores, ¿verdad?, del Evangelio. Va a ser difícil porque nunca construiste. No se puede. Pero no porque Dios no quiere, no, porque en de ella pues, porque en de hipoteña de ya la hipotá. Eso es lo que te propone el Señor. Pero al final de cuentas sos vos, ¿verdad?, el que ahora te vas a esforzar y vas a caminar y vas a ir haciendo todo el esfuerzo. Bueno, viene y ha venido ya el Señor. Le esperamos y a su vez tenemos que afirmar que hemos creído en su llegada, en sus palabras y en sus gestos. Siendo el pasado y el futuro, ¿se dan cuenta? Siendo el pasado y el futuro. Entonces, de esta manera, el Cristo es el presente. Eso es lo que yo le estaba diciendo, los tres elementos que se conjugan. Nosotros no vivimos simplemente de un tiempo, no vivimos simplemente de un pasado, o no vivimos simplemente de un presente ahora, sino que los tres elementos que nos ayudan a proyectarnos son los tres, entonces, pasado, presente y futuro. Bueno, entonces, desde este sentido, siendo el pasado y el futuro, el Cristo es el presente, es vida interna de la iglesia, vida interna. O sea, te hace mirar tu presente. San Mateo insiste mucho en este aspecto, en la vida presente, en la vida interna. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy haciendo? ¿Cómo me estoy moviendo? ¿Qué es lo que estoy realizando? Es la exigencia moral del individuo y es el germen de una forma de existir que trasciende ya a la muerte. El germen de una forma de existir que trasciende ya a la muerte. Pero a la vez, tenemos que esforzarnos por no diluir nunca ese Cristo que es pasado, en el que estamos apoyados, y futuro al que tendemos nosotros. Tendemos hacia el futuro. Para no diluir nunca ese Cristo que es pasado. El Cristo que es pasado es lo que nosotros vamos construyendo, en que estamos apoyados. ¿Se dan cuenta? El apoyo significa la base, el cimiento. El pasado significa tu cimiento. Es como decir también en nuestra misma formación de familia, ¿cuál es tu pasado? ¿Cómo cimentaste tu formación humana, cristiana, religiosa? ¿Cómo se fundamentó cuando eras chico en tu familia, en tu casa? Mirá que nosotros estamos mirando de un aspecto teológico, ¿verdad? De un aspecto religioso. Pero upean dejó la psicólogo, inde lo mismo, inde, solamente que con un lenguaje psicológico. Inde, bueno, vamos a ver cuáles fueron los problemas o las situaciones que viviste cuando eras pequeño, de la psicóloga. Oye, pues no vamos a por dónde. De donde imitaron, cómo te trataba tu papá, cómo te trataba tu mamá. De donde imitaron, de y así todas esas cosas. ¿Por qué? Porque eso queda en tu pasado, pero te está diciendo que es el fundamento, es la base. En esa experiencia nosotros apoyamos nuestra propia vida, esa experiencia de vida que tenemos. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos
y que siga iluminando nuestros senderos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué significa recibir el sacramento de la comunión? Significa recibir el cuerpo de Jesús, su sangre, su alma y su divinidad bajo la apariencia del pan y del vino. A Dios no le bastó hacerse hombre y morir por cada uno de nosotros, sino que quiso quedarse también por siempre entre nosotros en la Eucaristía, hacerse pan para unirse a nosotros en la comunión. Por eso es muy importante acercarse a la Eucaristía, a la misa, para poder recibir a Jesús todos los días. ¿Cada cuánto tiempo puedo comulgar? La comunión frecuente debe ser en lo posible todos los días, alimentarse con el cuerpo y la sangre de Jesús, recibirle a Jesús Eucaristía. Pero la Iglesia ciertamente nos propone que por lo menos una vez a la semana, cada domingo, nosotros nos acerquemos a la comunión. La mejor devoción que podemos tener es la comunión diaria en la Santa Misa. ¿Puedo comulgar sin confesarme? Es una de las preguntas que siempre la gente realiza. Lo ideal es poder confesarse antes de comulgar, preparando y limpiando nuestro corazón para que Jesús pueda entrar en nosotros y encuentre el corazón purificado. Este es el acto más sublime que podemos hacer nosotros. Pero atención, si nosotros no tenemos un pecado grave, entonces podemos acercarnos a comulgar sin esa confesión directa, sin esa confesión antes de la comunión. Pero siempre recordemos que es muy importante el ir preparando el corazón para recibir a Jesús Eucaristía. El corazón limpio, la vida tiene que estar en esa sintonía con el Señor para poder recibir su cuerpo y su sangre. ¿Y qué es la comunión espiritual? La comunión espiritual consiste en decirle a Jesús cuánto deseamos recibirle en nuestro corazón. A diferencia de esa comunión sacramental que hacemos en la Eucaristía, recibiendo su cuerpo y su sangre, es ese acto de deseo, pero que contribuye a avivar en nosotros esa sed de Dios y nos dispone a recibirlo. Algunas veces no podemos recibir a Jesús porque en ese momento estamos con una situación
difícil en el sentido de que estamos en una situación irregular y por eso hacemos esa comunión espiritual. Una pregunta importante es hacernos entonces, después de esta reflexión, ¿hace cuánto tiempo que no me estoy acercando a comulgar? Y la pregunta más importante aún es, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí acercarme a la comunión? Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos iniciando hoy con esta fiesta tan importante de la transfiguración del Señor. El Señor que nos ilumina siempre con su palabra. Escuchemos desde esta primera lectura. Vamos a ver leitmotiv, idea central. Leemos del libro de Daniel, capítulo 7, del 9 al 10 y luego de los versículos 13 y 14. Su vestido era blanco, nos dice esta primera lectura. Durante la visión vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima, su trono llamas de fuego, sus ruedas llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían, millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Seguí mirando y en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo una figura humana que se acercó al anciano y fue presentada ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa su reino, jamás tendrá fin. Queridos amigos, desde el libro de Daniel nosotros estamos leyendo esta profecía tan importante que también la aplicamos a esta gran fiesta nuestra de la transfiguración. Transfiguración que dice Inayepa, como dice aquí, he visto al Hijo del Hombre venir sobre las nubes. Upea que diseñan de Guará con un gesto que nosotros vemos de Dios para con el hombre que le regala a su propio Hijo, pero para que nos transforme, para que nos cambie nuestro chip, cambie nuestra mentalidad. Upea que dice en esa visión, he visto venir al Hijo del Hombre. Y ahí tente veía llepa ñande ya esa mi va esa papeñan de yara o upeñan de rondepe va esa papeñan de yara ñaneron de ave, porque es lo esencial y lo fundamental para que tengamos vida nosotros, y esa vida en abundancia. Cuando el Señor viene y cuando el Señor entra en nuestra vida, es la única manera que nosotros podemos ser transformados por su presencia. Pidamos hoy, así como el Señor se transfigura y nos dice, esta es la gloria y esta es la verdadera resurrección a la que están llamados también ustedes. Nosotros podamos contemplar a ese Hijo del Hombre que es ofrecido por Dios. Que sea parte de nuestra propia historia y de nuestra propia existencia. Que la bendición de Dios, del Señor, descienda sobre cada uno de nosotros y transforme nuestro pensar, transforme nuestra vida, transforme nuestra comunidad. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Necesitado de tu abrigo, ya no puedo más. Para sanar este dolor, tengo que escuchar tu voz, diciéndome, eres más fuerte de lo que tú crees. Eres
Eres más fuerte de lo que tú crees. Eres más fuerte de lo que tú crees. Eres más fuerte de lo que tú crees. Ven, consuélate. Nada te vencerá. Confía en mí, te basta mi gracia. Mi fuerza se hace grande en tu debilidad. Mi fuerza se hace grande en tu debilidad. Hoy, Señor, vengo a ti con el corazón herido, necesitado de tu abrigo. Ya no puedo más para sanar este dolor. Tengo que escuchar tu voz diciéndome: eres más fuerte de lo que tú crees. 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 Ven, consuélate. Nada te vencerá. Confía en mí, te basta mi gracia. Mi fuerza se hace grande en tu debilidad. Mi fuerza se hace grande en tu debilidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando entonces sobre el libro de San Mateo, la teología. Es interesantísima, ¿verdad? Esta teología, sobre todo San Mateo, estamos viendo aquí, estamos recapitulando, y este tercer elemento, ¿verdad? Que el Cristo ha revelado, la ley de salvación. Pero es interesante porque la ley de salvación para San Mateo significa un poco, si vamos a meternos con respecto a elementos también de una reflexión filosófica, ¿verdad? Con respecto al tiempo, ¿verdad? Porque esta es una reflexión filosófica con respecto al tiempo. Dice que tu presente es el que va creando tu pasado, que pone las bases y los cimientos para una proyección en el futuro. Así de sencillo, pero es un elemento para nosotros, aquí que leemos de un aspecto teológico, que significa tu realización, tu planificación, tu seguimiento de Jesucristo, tu adhesión a Jesucristo y a Dios depende entonces de ese presente que vos estás haciendo. A operar el San Mateo en cuán ende, con anga yapona, para que quede como base, como fundamento, que es el trampolín, ¿verdad? Hacia tu futuro. Y entonces dice que le esperamos y a la vez tenemos que afirmar que hemos creído en su llegada, en su palabra, en sus gestos. Siendo el pasado y el futuro, el Cristo es el presente, la vida interna de la iglesia, decíamos, el interno de la iglesia. A la vez tenemos que esforzarnos por no diluir nunca ese Cristo que es pasado, en el que estamos apoyados, y futuro al que tendemos. Creo que ahora podemos entender mejor, ¿verdad? No podemos diluir. Al contrario, tenemos que ir fortaleciendo nuestro cimiento, nuestro pasado, en ese Jesucristo que será nuestro trampolín.
uno de los grandes pensadores griegos, ahora no me viene el nombre, justamente decía, dame un punto de apoyo y yo moveré la tierra, ¿verdad? Dame un punto de apoyo y moveré la tierra. Es lo mismo que decir, dame un buen cimiento, dame un punto de apoyo, algo firme, una columna firme que yo voy a poder construir mi propia vida. Jaupea ese cimiento, ese fundamento. Por eso la Biblia, los salmos, etcétera, le presentan a Dios mismo, al Cristo, le presenta como la roca, allí sobre el cual se puede edificar. San Mateo mismo, ¿se acuerdan que nos hablaba de los dos terrenos donde construir? Uno que construye sobre arena y el otro que construye sobre piedra. Y bueno, ahí estas analogías, estas comparaciones son espectaculares y esenciales para nosotros. Porque dice, arrasó contra esa casa y el que estaba construido sobre arena se desmoronó. Y claro, en estos días, ¿verdad? Entonces ahí los científicos, los estudiosos, etcétera, ahí en Estados Unidos, ese edificio que cayó todo, ¿verdad? No sé cuántos murieron ahí, ¿verdad? Y bueno, está cerca de la playa y es tierra, y claro, tierra de mar, tierra movediza, y va filtrando el agua. ¿A quién le ataja el agua? Mira, anda ahí la pesa. Y entonces va entrando, años y años, y entonces se fue aflojando. No es que construyeron mal, sino que recuerden que va arreciando el mundo, vienen las tormentas, vienen las dificultades en nuestra vida. Y por eso te está diciendo aquí, tenemos que esforzarnos por no diluir nunca a ese Cristo. Bueno, según así yo escuché, ¿verdad? Yo no quiero opinar mucho sobre estas cosas porque yo no soy ingeniero ni nada de eso, pero dice que hace mucho ya que se daban cuenta algunas cosas, ahí lo coponambala edificio, algunos decían que tenían que, no sé, ponerle como esas planchuelas en el fondo, ¿verdad? De ese edificio, con los cimientos tenían que reforzar. Parece que otros edificios ya hicieron, pero cuando ya y bueno, estas son las situaciones concretas, ¿verdad?, que nosotros tenemos aquí. Entonces, esforzarnos por no diluir nunca a ese Cristo que es pasado, en el que estamos apoyados, y también es futuro al que nosotros estamos tendiendo. Cristo no puede separarse nunca de Jesús de Nazaret. Bueno, aquí ya tenemos un término teológico que tenemos que entender. ¿Qué quiere decir que el Cristo no puede separarse nunca del Jesús de Nazaret? Porque el Cristo, el Kyrios, es el Señor, es el resucitado. El futuro, que es la resurrección para nosotros, es decir, esa vida nueva, nunca se puede separar del Jesús de Nazaret, porque el Jesús de Nazaret significa el aspecto humano. El Jesús de Nazaret significa nuestra condición humana, la condición humana de Jesús. Sin embargo, el Kyrios, que es el futuro, significa entonces la resurrección, es decir, esa vida nueva. Nunca podemos separar el Jesús de Nazaret humano del Kyrios. ¿Por qué? Porque para llegar a esa resurrección nosotros tenemos que trabajar el elemento humano. Véala San Mateo de Iañandejina. Peñangareco, apeyapo, petecoeplajú, pero ella y solamente cuando nosotros cuidamos ese crecimiento, ¿verdad?, espiritual, individual y profundo de la vida cristiana. Y ahora, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Vamos a seguir este tema de recapitulación del Evangelio de San Mateo, que es fundamental, esencial. Aquí encontramos una síntesis fenomenal de lo que nos escribe la comunidad cristiana de San Mateo. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.